Continuamos. Ahora damos lugar, hemos visto hasta ahora políticos conservadores, hemos visto políticos socialistas, vamos a pasar a políticos posteriores a 1946, y aquí vemos a este muchacho, 1929, que venía de Santiago del Estero. Numerosos hermanos, había nacido en Añatuya, y este grande, él fue el doctor Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, medalla de oro 1929. Había sido mejor alumno del primario, mejor alumno del secundario, que hizo años libres, ingresa al cumplir los 16 años a la Facultad de Medicina. Es el mejor egresado, gana una beca, se va 3 años a Europa. Su maestro, él se quiere dedicar a la neurología y a la neurocirugía, fue el doctor Manuel Balado, que fue el primer profesor de neurocirugía en nuestro país. En Ámsterdam trabaja bajo la dirección de Brouwer, que era el número 1 de los neurólogos de Europa, Olgenik, que era discípulo de Cushing. Cushing, el del síndrome de Cushing, fue uno de los maestros de la neurocirugía, y de Arjen Kapper, que hacía investigación fundamentalmente. De allí, de Ámsterdam, se va a París y se forma con Guillain, el mismo del síndrome de Guillain-Barré. En Berlín se va y trabaja con el gran Carl Vogt. De regreso al país, no obstante, fue a trabajar y trabajó con Pío, con Santiago Ramón y Cajal, hizo algunas cosas, y con Pío del Río Ortega. De vuelta al país, año 1934, el profesor Arce le ofrece el Instituto de Clínica Quirúrgica, la parte de neurocirugía. De ahí empieza en el Hospital de Clínica durante 6 años, hasta que ustedes saben que se va a hacer posteriormente el Instituto Costa Agüero, donde pasa a ser el profesor titular de neurocirugía. Llega a la titularidad de neurocirugía a los 36 años. Podríamos decir que es uno de los más grandes de la yodoventriculografía y de la tomoradiografía del encéfalo. Piensen que no teníamos tomografía axial computarizada. Es el primer ministro de Salud, porque se crea el Ministerio de Salud con el ascenso de Perón al poder. Como les había dicho, profesor titular de neurocirugía a los 36 años. Cuando es ministro, dice, no puede ser que tengamos que importar todos los medicamentos. Funda la primera fábrica de producción local de medicamentos. Inaugura 500 nuevos centros sanitarios y hospitales a lo largo y ancho de todo el país. En 8 años aumenta el número de camas de 60, es decir, prácticamente las duplica, de 66.000 en 1946 pasan a 132.000. Crea las escuelas hogares donde a los alumnos, es decir, a los niños que ingresaban, se les daba la alimentación, la atención médica y obviamente la instrucción. Erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente agresivas, y redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil, que fíjense ustedes que pasa de 90 por 1000 a 56 por 1000. Tiene inteligencia en un momento dado con algunos muchachos gremialistas, y bueno, deja en el año 1954, es decir, antes del 55, deja
el ministerio, se va a Estados Unidos y, bueno, estando en Estados Unidos lo agarra la Revolución Libertadora, quiere conseguir, porque ya no tiene ninguna beca, nada, quiere conseguir un trabajo y termina como médico de atención primaria con un consultorio en un bajo escalera, en un centro muy humilde en Brasil, donde muere este grande a los 50 años. Tenía una vastísima cultura general. Su biblioteca, lamentablemente, aquí en la zona de Recoleta, fue incendiada en de estos desencuentros que tenemos los argentinos. Y aquí lo vemos, maestro siempre, tanto en el aula universitaria cuanto en el ministerio. Fue un gran trabajador. Bien, y llegamos a José Arce, porque José Arce, con él, yo digo que es prácticamente la síntesis de todo lo que hemos venido viendo. José Arce nace en Lobería, en el seno de una familia acomodada, en el año 1881. A los 15 años, reitero, como José Ingenieros, a los 15 años ingresa a la Facultad de Medicina. Egresa a los 22 años, también medalla de oro. Fue uno de los discípulos del gran maestro Posadas. Junto con Finoquieto y Chutró, fue uno de los discípulos. Fue presidente de la Asociación Médica Argentina entre 1911 y 12. Profesor titular de anatomía, profesor titular de cirugía, rector de la Universidad de Buenos Aires, 1922 a 1926, y decano, periodo 1935-1940. A él le debemos todo esto que hoy, utilizamos, que es el barrio Clínicas. En el año 1923 inaugura con todos los adelantos de la época el Instituto de Clínica Quirúrgica en el Hospital de Clínicas, que estaba en Plaza Jusa. Cuando viene Albert Einstein, ustedes saben que Albert Einstein llegó a la Argentina en el año 1925, estuvo un mes, dio 12 conferencias, estuvo en Córdoba, en La Plata, y uno de los que lo acompañó, además de uno de los secretarios de la Universidad de Buenos Aires, fue el profesor José Arce. Aquí lo vemos, él era en este momento, en esta época, el rector de la Universidad de Buenos Aires, y acá está Albert Einstein dando una conferencia en el colegio de la universidad, en uno de los colegios, el Nacional de Buenos Aires. Como decano, aquí lo vemos con la colocación de la piedra fundamental, esto es año de la Facultad de Medicina, año 1937, y esto lo pueden ver ustedes en la esquina de Paraguay y Junín, siendo presidente de la Nación Agustín Justo. Ahí lo vemos como rector, como diputado presidente de la Cámara de Diputados, diputado de la Nación, ¿no?, entre 1916, ¿no es cierto?, y 1938. Por otra parte, fue el primer embajador de Argentina en China. Tiene un libro, porque tardó 4 meses en llegar, tiene un libro extraordinario. Piense que se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Tiene un libro que se llama de Argentina a Shanghái, o de Buenos Aires a Shanghái, muy, muy interesante. Yo les comentaba que en 1926, siendo diputado, retomó el viejo proyecto de la construcción del policlínico, que era la ley 6026 del Liceo Cantón del año 1906, y logra que se apruebe la ley presupuesto, se llama 11.333, por la cual
se crean todas facultad de medicina, los edificios estoy hablando, hospital de clínica, facultad de odontología, facultad de farmacia y bioquímica. Esta es una de las tantas medallas que recibe. Fue el primer embajador argentino ante las Naciones Unidas. Fíjense, Bramuglia era el ministro de Relaciones Exteriores, se empieza a formar las Naciones Unidas y Perón lo llama a Bramuglia y le dice, ¿quién puede ir como embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas? Y le dice, mire, el único, por los idiomas que habla, por la agilidad, por lo que ha demostrado en China y todo, es el doctor José Arce, pero médico. No, no, es médico, es político, es escritor, es polemista. No nos vamos a equivocar. No solamente no se equivocaron, sino que a poco de llegar, lo mismo que empleaba dentro de la medicina, tanto en la investigación cuanto en la docencia y en la asistencia, es decir, ese trabajo riguroso, lo emprende en las Naciones Unidas. Es más, cambia aspectos o modifica interpretaciones del reglamento. Cualquiera que quería saber algo en profundidad, estamos hablando dentro de las Naciones Unidas, pregúntenle a José Arce. Y eso está volcado aquí en este libro que realizó el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, dedicado a José Arce, donde allí realmente impacta a todos como orador de fuste, con realmente un inglés sumamente depurado, tiene un fantástico sentido del humor, es muy irónico, y su dialéctica es demoledora. Ya vamos a ver algunos encontronazos que tuvo con el ministro, el representante de la Unión Soviética. Tenía un conocimiento, como les había dicho, profundo de la Carta Orgánica y era este polemista famoso. Mire, Wyszynski era el representante soviético, bueno, estamos hablando de José Stalin. Y se había establecido allí una diferencia por si se incorporaba a España o no. Estamos hablando porque España estaba gobernada por, bueno, o tenía un gobierno de facto que era Franco, Francisco Franco. Y un miembro latinoamericano que había sido juez en su país, es decir, era un abogado, hace toda una interpretación por qué no debe ingresar España. Eh, por supuesto que es totalmente rebatido ello por el profesor Arce, y entonces, como le convenía a Wyszynski, que era el representante soviético, dijo, para mí vale más la opinión de un juez que la de un cirujano. La respuesta no se hizo esperar y dice, Arce, más rápido que el rayo, le contestó, si yo me ensangrenté las manos fue para salvar vidas como cirujano, pero ignoro si el señor Wyszynski y otros, refiriéndose a Stalin, que también se las han ensangrentado, lo han hecho con ese propósito. Este era Arce. Ahí lo vemos presidiendo o en la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escribió numerosos libros. Bueno, ¿qué pasa? Crece mucho la figura de Arce y ya se lo ve como un candidato a presidente. Por lo cual hay algunas desinteligencias y, bueno, se le pide desde Argentina que deje esa representación, siendo uno de los más brillantes que ha pisado Naciones Unidas representándonos. Se va a España un tiempo, se queda a vivir en Estados Unidos un tiempo y después a España, escribe numerosos libros y vuelve a la Argentina en 1956. Estamos hablando que se había terminado sus funciones a fines de 1949 en Naciones Unidas.
Fíjese algunos reconocimientos, además de la medalla de oro. Oficial de la Legión de Honor de Francia, Alfonso XIII, caballero de la Gran Cruz, ¿no? Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII. Recibe el título honoris causa Universidad de Madrid, comendador de la Orden de la Corona de Italia, comendador de la Legión de Honor, medalla de oro en la Universidad de Hamburgo, nombrado comendador de la Orden de la Estrella de Rumania, Gran Cruz a la Orden de la Corona de Rumania, comendador de la Orden del Cruzeiro de Brasil, gran oficial de la Orden de Brasil y de Chile, a orden de Alfonso X el Sabio en España, el primer Premio Nacional de Ciencias Aplicadas a la Medicina por el libro Neumotórax Preoperatorio, comendador de la Orden del Libertador de Venezuela, comendador de la Orden Vasco Núñez de Balboa en Panamá, la Gran Cruz al Orden. Pero fíjense que salvo la última, todas las demás las recibe antes de ser representante argentino ante Naciones Unidas. Y ahora vamos a hacer una síntesis y comentamos un poco y preguntas o cosas que quieran, por favor, agregar ustedes. Yo creo que todos tuvieron profesión y fueron brillantes profesionales. 90% de ellos medallas de oro. La vocación está fuera de cualquier duda. Actuaron con pasión y con sanas utopías, y había que progresar. Ninguno pensó en la coyuntura. Por supuesto que están estos problemas, no te doy la medalla de oro, que son graves, ¿no? Piense que no estaba la reforma universitaria, todo lo demás, pero todos pensaron en grande, todos pensaron en el país, todos querían un pueblo civilizado. Y por eso me atrevo a comentar parte de esta, parte de esta esgrima de José Ingenieros como político, que dice, los países son expresiones geográficas. Sí, claro, la Argentina está situada al sur de América del Sur, muy bien. Los estados son equilibrios de instituciones, siempre que existan, ¿no? Poder judicial, legislativo, ejecutivo. Ahora, una patria es mucho más, y es otra cosa. Sincronismos de espíritus y de corazones, temple uniforme para el esfuerzo, homogénea disposición para el sacrificio, simultaneidad en la aspiración de la grandeza y en el deseo de la gloria. Donde falta esa comunidad de esperanzas, no hay patrias. No puede haberla. Hay que tener ensueños comunes, desear juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas, con la seguridad de que ninguno se quedará en mitad del camino contando sus talegas. Por supuesto que la corrupción cuando era excepcional. Las áureas minas, las industrias afebradas, las lluvias generosas hacen de un país un estado rico. Se necesitan ideales de cultura, de progreso, para que en él haya una patria. Bueno, muchísimas gracias. Preguntas que quieran hacer, aportes, con mucho gusto, aquí estamos. Están muteados, así que si se pueden desmutear. Profesor Yermolí. Sí. Dígale, sí, profesor, a todos los... Gracias. Dígale a todos los disertantes que cuando yo no me puedo conectar es porque no puedo, pero nunca voy a dejar de faltarle a sus charlas por un montón de razones. Esta charla deberíamos continuarla si no tuviéramos COVID-19 en un café y hablar de muchas cosas. Por supuesto, dice, esto es una brevísima síntesis. No, pero no solo, sino por todo lo que significa, todo lo que se dice, los que dijeron. A un amigo mío, y no voy a demorarlo mucho, me dice, Horacito, nunca vamos a aprender.
La política reñida con la excelencia, lo que no pasó en su charla. La política reñida con la excelencia, no sé si me explico. Y Total por cual. otra, una anécdota de los que viven en Flores conocen al colegio de ciclo medio José Ingenieros, el famoso Pepe, que si José Ingeniero volviera a nacer y vería la escuela a la que le han puesto su nombre, volvería a morir inmediatamente, nada más. Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias. Estoy viendo qué honor, estoy viendo allí a Roberto Miatelo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de donde yo soy egresado. Roberto, muchísimas gracias. Y por favor. Gracias a vos, Roberto, por una charla tan brillante como de costumbre. Muchas gracias. Y aprovecho porque para mí es un honor haber recibido la medalla de oro de una facultad como la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, donde realmente me formé y donde, es esa estructura básica la llevo siempre presente. Así que en vos, Roberto, agradezco a lo que vos representás, lo anterior y lo porvenir. Muchísimas gracias. Aportes, preguntas que quieran hacer. Estoy viendo al doctor Daniel Juárez. Daniel ha vivido en Suiza y José Ingeniero justamente se autoexilió en Lausanne, ¿no? Así que, bueno. Te quería felicitar, Roberto, y realmente brillante la comparación que hace con José Ingeniero, el hecho de haber vivido en Suiza, ambos ni a los tobillos. No, por favor, dale, Pero un grande. yo me hacía una sola pregunta cuando te escuchaba, Roberto, y te lo digo con todo cariño y sinceramente. Qué desperdicio para nuestra política que tipos como vos, que tenés mucho en común con estos personajes, no te dediques a la política. Yo sé por muchas razones que hay, pero bueno, te felicito. Muchísimas gracias. ¿Preguntas o alguno aporte? Porque quedan tantas cosas digo que no podemos, porque esto es una brevísima síntesis, pero todos fueron grandes visionarios, no fueron egoístas. Sean conservadores, sean socialistas, sean peronistas, sean lo que fueren, pensaron en grande, pensaron para las generaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ricardo Daniel, estoy viendo. Mi compañero de la Universidad Nacional de Cuyo. Ricardo, buen día. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Qué placer, por Dios, qué placer. Ricardo, además, fue el obstetra que trajo al mundo a mis hijos, ¿no? Así que, bueno, un reconocimiento muy especial, Ricardo. Un placer y a mis nietos. Y a mis nietos. Así que muchísimas gracias. Ricardo, mirá, estamos con Roberto Miatelo, el decano de nuestra facultad. Sí, qué gusto escucharlo y verlo. Bueno. Un abrazo, Roberto. Otro enorme, Ricardo, un gran cariño a la familia. La hija es médica, gracias. Además. Gracias, querido, gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Nos debemos ese café, Horacio. No, pero ahora voy a cambiar, profesor, y te voy a decir por qué. Porque hay tanto cuyano que no tomemos café, tomemos vino cuando podamos. En eso trabajamos, che. Ahora, yo quiero hacer un homenaje a los grandes maestros que estoy viendo de las provincias. Hace muchos años, en una reunión de pediatría, un profesor distinguido de Corrientes
se enojó, golpeó un escritorio y se fue, dijo, al final Dios está en Buenos Aires. ¿Puede ser que sigamos centrando todo en la capital y yo soy porteño y a mucha honra, como dicen, y los grandes maestros han venido de la provincia, del federalismo? Algo tiene que cambiar, qué sé yo. Tenemos que dejar cualquier tipo de grieta, che. De grieta. Habrá que poner poxilina, habrá que poner algo. Ahí estoy viendo al profesor. Sí, Horacio. Tomamos vino tomamos vino y se cierra la grieta. Ahí estoy viendo ahora sí. al profesor Deutschenbach. El estudio que ha acabado sobre uno de los grandes sanitaristas y un hombre de la cultura general como fue Guillermo Rawson, la ha realizado el profesor Deutschenbach. Que ahí tenemos un sanjuanino, Rawson, Guillermo Rawson. Al decir de Sarmiento, Rawson había nacido en 1821, es decir, era 10 años menor que Sarmiento. Sarmiento, al expresar, al referirse a Rawson, decía, es la persona más culta que yo conozco. El joven Rawson. También termina con honores. Es tan grande que hasta los profesores en ese momento de la Facultad de Medicina, que obviamente no estaba, es decir, estaba allá en San Telmo, y él cursa en el hospital de hombres, que hacen para darle esta medalla de oro a Guillermo Rawson, hacen todo un panegírico, ¿no? Y es muy lindo leer en la historia del sanitarismo también argentino, Rawson. Emilio Coni, que tuvo tanto desempeño después porque lo contrata el gobierno de Mendoza, tanto así que uno de los centros importantes de epidemiología es el centro Emilio Coni, aspira a ser el sucesor en la cátedra de higiene del doctor Guillermo Rawson. Pero no era un hombre político, Coni, y quienes estaban cerca del Poder Ejecutivo, recuerdan que los profesores los nombraba ante una terna el Poder Ejecutivo Nacional, de ahí surgió el hombre mediocre, dijeron, no, muy bien, no. El doctor Daniel, él fue mi compañero. No, para nada, no. Entonces nombraron a alguien de la corporación. Emilio Coni no pudo ser profesor titular de higiene, el gran higienista. Doctor Deutschenbach, profesor, qué gusto. Para mí es un honor, doctor, escucharlo como siempre, y bueno, me parece importante en el contexto de clase de hoy agregar el dato político de Rawson, que fue el primer sanitarista desde el punto de vista de su docencia en nuestras aulas, no que fue ministro del Interior durante el gobierno de Mitre, y un ministro del Interior en una época en que incluso, bueno, cuando Mitre se fue durante la guerra, Paraguay quedó a cargo de muchas cosas, porque incluso, bueno, también enfermó el vicepresidente en ese momento. ¡Que murió! Claro. Y bueno, ocuparse de muchas cosas, es decir, se ha destacado en la política, y bueno, ha llamado la atención porque él se negó a la candidatura a presidente. Absolutamente. También moral de los médicos de nuestra patria, ¿no? Exactamente. También se niega a ser candidato a presidente el profesor Güemes. Fue discípulo de Rawson. Totalmente.
¿Le habla de sus maestros en alguna carta a su mamá cuando está allá en Europa? Bueno, las cartas de Güemes a su madre, a su mamá, mamacita, mamita, son extraordinarias, ¿no? Aquellos que las quieran, yo he recuperado varias, ¿no? Bueno, estos fueron los grandes, que marcan. Qué lindo sería que pudiésemos enarbolar esas banderas, ¿no? Es decir, obviamente ayornadas a lo que, a lo que nos toca en la época. Carlos Aldegunde, qué lindo, bueno, para mí un honor que estés presente. Bien, y a todos, les quiero... El honor fue mío, Roberto, la verdad que una charla tan amena que se me pasó la mañana volando. Te agradezco siempre que me invites. Gracias, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Carlos es un rotario del Rotary de Caballito, además que me ha invitado a hablar sobre José Ingenieros. Así. Bien, María Cecilia Bonaventura, mi gran fotógrafa, muchas gracias por estar también. La foto me ha inmortalizado prácticamente en una foto. Es la que ustedes están viendo si yo salgo de la pantalla. Gracias, doctor, gracias. La verdad que es un placer escucharlo a usted. Esa foto, esa me la hizo Cecilia. Bueno, enseguidita estamos entrando a otra reunión porque estamos viendo cómo se van a tomar los exámenes finales. Así que nos vamos a reunir con nuestro grupo de ayudantes, de jefes de trabajos prácticos y el resto de los profesores. A todos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Daniel, ya voy a ir a tomar cuando se abra, algún vino salteño, ¿eh? Estoy esperando, acá tengo la bodeguita llena. Avísenme, porque yo soy testigo de esto. Mirá que acabamos de publicar un trabajo en Nutrien sobre... fenólicos. Claro, no, pimienta, piperina y resveratrol. Es decir, si queremos que los polifenoles trabajen mejor, esto lo salió publicado el 10 de octubre. Siempre pimienta negra a la comida y el vino. Es decir, el vino siempre en la comida. Y si podemos con pimienta negra, mejor. Aumenta, escuchen bien, y todavía no tomé, todavía no me toca. Todavía no tomé el blend. Escúchenme. Aumenta 1500% la biodisponibilidad del resveratrol. 1500%. Está demostrado, es un lindo artículo. Me voy a permitir enviárselo al decano de la UNCUYO. Bien, bueno, abrazo para todos. Y muchísimas gracias. Un honor, realmente. Gran abrazo, Roberto. Gracias.